Para el tema del día de hoy de cómo podemos ayudar a nuestros hijos o a los pequeñitos que conocemos con depresión y ansiedad, vamos a saludar al doctor Rafael Miranda. Es médico especialista en psiquiatría general con subespecialidad en psiquiatría de niños, niñas y adolescentes. Además es magíster en salud pública. El doctor Miranda es especialista en epidemiología general y epidemiología clínica. Es docente, además investigador de la Universidad del Bosque y lideró la línea de investigación de neurodesarrollo y convivencia social de programas de segunda especialidad en psiquiatría infantil y en adolescentes. Doctor Miranda, bienvenido a Salud y Algo Más. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan. Bueno, pues doctor Miranda, mire que a mí este tema de salud mental, y lo comentaba ahorita, no sé si usted ya estaba conectado, me parece sumamente importante, porque podríamos decir que antes de la pandemia, me atrevería yo a decir como este tipo de fecha, se hablaba de salud y salud era que algo nos doliera. Pero la salud mental no se le daba la importancia que tiene. No estoy diciendo que todo el mundo, ¿no? Estoy simplemente dando como pues una generalidad, y es que desde la pandemia nos hemos centrado mucho sobre todo en los niños, esos niños que dejaron de jugar con sus amiguitos, que tuvieron que encerrarse en la casa, que dejaron de hacer algo tan importante como es el juego para su desarrollo psicomotriz. Doctor, ¿cuándo podemos hablar de ansiedad en niños y cuándo podemos hablar de ansiedad en adolescentes? Bueno, muchísimas gracias. Mira, yo creo que es muy valioso esa introducción que hace sobre el tema, porque de una u otra manera yo pienso que de unos años para atrás precisamente las enfermedades mentales cada vez estaban cobrando mayor protagonismo. Se conocía por diferentes estudios que la frecuencia de lo que es precisamente la ansiedad y la depresión era mucho más alta o mucho más prevalente que incluso otras condiciones crónicas como la hipertensión y la obesidad, y que además con unos costos elevadísimos en salud muy por encima inclusive del cáncer o de los accidentes cerebrovasculares. Lo que nos mostró la pandemia precisamente, y por eso incluso algunos la llaman la cuarta ola, ¿cierto? Es que la enfermedad mental está ahí, ha estado silente, latente, y hoy por hoy pues cobra mayor relevancia por ese impacto que estamos viviendo en toda la población, hoy pues más que todo con los niños. Me gustaría empezar contestándote esa pregunta diciéndote pues que lo primero que uno tiene que entender, sí, es que las emociones son parte de la vida cotidiana de los niños. Sí, de los adolescentes, sentir miedo, estrés, tristeza, irritabilidad, de por sí que son condiciones de emociones normales, saludables, ¿sí? Y que, digamos, se van desarrollando y moldeando a medida que el niño crece y desarrolla. Lo que pasa es que cuando estas emociones de una u otra manera se dan por periodos prolongados en el tiempo, que causan mucha angustia, que se vuelven incapacitantes, que impactan la salud del niño en todos sus entornos, es decir, en el escolar, en el familiar y en el social, produciendo una gran interferencia. Ahí, solo en ese momento, es cuando empezamos a hablar de que hay un trastorno. Todos sufrimos de estrés, sí, pero cuando ese estrés, digamos en palabras coloquiales, mal llevado y nos supera nuestra capacidad de respuesta, evidentemente ahí hablamos de que esta persona puede tener un problema de ansiedad. Doctor, yo ahorita estaba diciendo, y le quiero aclarar, me encontré acá en el Child Mind Institute. Usted sabe que uno de periodistas es bien ratón de laboratorio, eso lee. Y aquí estaban diciendo ellos que los adolescentes con ansiedad son un poco diferentes a los niños, porque la ansiedad de los menores son preocupaciones como, por ejemplo, ahí viene el monstruo feroz, ¿no? O cuidado con no sé cómo le decían a uno con la oscuridad. ¿Se acuerda, doctor, que le decían a uno, bueno, cuidado que por ahí viene, ¿cómo era que se llamaba esta? La que supuestamente salía la mano peluda, la mano peluda. La mano peluda. Por supuesto. Sí, ese tipo de cosas. Hay unos temores, sí, claramente, digamos, frente a los criterios diagnósticos, independientemente de la edad, sea adulto o sea niño, pues van a ser iguales, sí. Lo que uno sí tiene que estar muy claro y comprender en ese ejemplo que tú das es que, por ejemplo, hay unos temores y unas ansiedades que van muy de la mano, obviamente, con el desarrollo del niño. Por ejemplo, niños muy chiquitos pueden estar asociados con el temor a los extraños, ¿sí? A ciertas edades, por ejemplo, al fuego, al agua, a la lluvia, a los animales,
Sí, sí, desde 6 años en adelante empiezan a tener temores con monstruos, fantasmas, gérmenes, desastres naturales y ya en el adolescente incluso los niños también sienten miedo, que son en algunos casos normales, como por ejemplo el rechazo a enfermedades físicas, al abandono, ¿sí? A catástrofes, a enfermedades de los padres, etcétera. Entonces, digamos que si bien las manifestaciones de una u otra manera se deben correlacionar mucho con la edad y comprender que hay unos temores que son normales, en cuanto a la parte diagnóstica, pues es transversal independientemente del ciclo vital. Lo importante siempre es colocar esos signos, esos síntomas, esas conductas en un contexto del niño y ajustarlo obviamente a su periodo del desarrollo. Eso es lo clave. Por ejemplo, que unos padres se estén separando, eso genera ansiedad en el niño, independientemente de la edad, obviamente a unas edades mucho más fuertes que otra. El mal rendimiento escolar puede generar estrés y ansiedad, el bullying. Entonces, fíjate que sí, es muy válido lo que nos cuentan estos investigadores de relacionarlos con los grupos de edad y también tener muy presente entonces que si bien los síntomas, digamos que se presentan en cualquier edad, pues se deben ajustar obviamente al contexto y al entorno de cada persona. Doctor Miranda, tenemos a Alexander en la línea que le quiere hacer una pregunta. Alexander, muy buenas tardes. Hola, gracias amigas de W Radio. Doctor, muchísimas gracias por todas sus orientaciones. Yo soy padre de, digámoslo, un adolescente de 19 años que debido a la separación de cuerpos que tuvimos con la señora madre de él y debido a que tampoco tuvo la fortuna de ser un bebé, el cual pudo haberse amamantado de la madre, se fueron desligando mucho los vínculos materno, paterno y de él mismo como hijo. Él actualmente pues está muy desorientado porque no desea tener un empleo formal, le gusta su combo de amigos, vive en un municipio del Agro que está a 42 kilómetros de acá de Bogotá, pero se ha tornado muy frío, muy lógico, muy psicorrígido con respecto al proceso que tuvo él de adolescencia a la primera juventud. ¿Qué tipo de manejo desde el punto de vista de la inteligencia emocional nos puede servir específicamente a papá y mamá para podernos conectar, sintonizar con el pensamiento de estos jóvenes, de esta generación? Gracias. No, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que reúne muchas cosas. Yo creo que lo primero, y hay que brindarles tranquilidad a los padres, es que estas condiciones, tanto la ansiedad como la depresión, no tienen un único origen. ¿Sí? Muchas veces se trata de hacer una cacería de bruja para ver cuál fue el evento traumático que hizo que se desarrollara cualquiera de estos trastornos y se vuelve un desgaste, eso genera aún más conflicto a nivel familiar e incluso social. Este como cualquier otro tipo de trastorno o enfermedad mental generalmente son de múltiples causas, obvio. Sí, hay que tener presente las condiciones psicosociales del niño, las vulnerabilidades genéticas, la alimentación, la convivencia, la educación, los antecedentes genéticos, etcétera, ya que eso es lo que va a llevar a que esta persona desarrolle. Pero yo creo que algo clave que tú mencionaste es el vínculo. Sí, definitivamente en eso es una de las cosas que nosotros más tenemos que trabajar y es en fortalecer esos apegos y esos vínculos de nuestros niños, niñas y adolescentes para que obviamente cuando grandes, ¿sí? Pues sean apegos seguros, sean vínculos estables y eso mismo les brinde como herramientas para afrontar el día a día. Dentro de las múltiples recomendaciones que uno suele dar en consulta o en escenarios de psicoeducación, pues obviamente está el informarse, en aprender todo lo que se pueda sobre la ansiedad, conocer de la condición mejora, obviamente la comprensión y el entendimiento e incluso calma, entender que hay un componente orgánico, ¿sí? que es lo que media de una u otra forma la respuesta de la inquietud, de la sudoración, de los pensamientos, entender que es frecuente, ¿sí? Que no están solos, de que es bastante habitual, de que hay unos periodos de vida donde es más frecuente que en otros, sirve también para, digamos, mejorar de una u otra forma los síntomas. Dentro de las estrategias podemos tener escucha activa, ¿sí? Que siempre está orientada a fomentar la comunicación abierta pues con el niño. Aquí en esto sí les recomiendo a todos los padres, traten de hacerlo sin emitir un juicio de valor. A veces solo hay que escuchar. Los padres son muy buenos consejeros, pero no siempre son el mejor psicoterapeuta. Entonces, hombre, escuchen,
y después procesen, y después ahí sí, si lo ven pertinente, pues hay que dar esa opinión como tal. Validar las emociones, esto es fundamental. Muchas veces los niños no se abren del todo, ¿sí? Precisamente porque no se les valida como esos sentimientos que tienen por miedo a ser juzgados, ¿sí? O a que se los minimicen. Otras cosas que pueden favorecer ya a estos adolescentes y a cualquier edad como tal, tienen que ver con el establecimiento de rutinas. Hay técnicas para el manejo de ansiedad como la respiración, la meditación, el yoga, la actividad física, una buena dieta sana. Todas estas cosas ayudan bastante. Digamos que hay que individualizar cada caso, pero estos pueden ser algunas recomendaciones generales para trabajar en ese sentido, y obviamente si ven alguna situación de peligro, siempre consultar pues a un especialista. Yo creo, doctor, que uno de los primeros pasos o los primeros signos de que alguien necesita ayuda es decir, yo no necesito terapia, ¿no? Uno muchas veces le dice a alguien, mira, necesitas ayuda, yo no necesito, yo puedo solo. ¿En qué punto, doctor, en realidad el menor de edad o el adolescente puede solo? Quiero que nos haga un llamado aquí, no a que, porque quiero que los papás tengan claro que es que no es a pagar terapia, no, sino a acceder a terapia, que esto no debería ser un lujo, sino en realidad una bendición, ¿no? ¿Cuándo llega un punto en que uno dice definitivamente mi muchachito o mi niña no están pudiendo, tenemos que entrar con ya una autoridad médica? Pues es una buena pregunta. El problema de las enfermedades mentales está asociado principalmente con el estigma, ¿sí? El tabú y la discriminación. Lamentablemente esa es la principal causa para que la gente no consulte. En promedio, una persona demora hasta 8 años en poder acceder a un servicio de salud especializado. Y con eso no estoy hablando de oportunidad de la consulta por las EPS y eso no, sino para poder acceder al servicio después de que ha pasado por miles de barreras, ¿sí? Que están en relación al estigma. Ahora imagínense el escenario de un niño, ¿sí? Que no puede pedir la consulta, ¿sí? Sino que se tiene que tramitar a través de los padres. Entonces es mucho más complejo y lleva a que precisamente pues se les limite un poco y se les restrinja el acceso a los tratamientos. Entonces, aquí es importante diferenciar, ¿sí? Y es algo que ojalá los padres se concienticen un poco, como les decía al comienzo, ¿ya? La depresión es diferente a la tristeza. Todos nos hemos puesto en algún momento tristes y a todos nos hemos estresado en algún momento. ¿Sí? El estrés hace parte de la cotidianidad y el estrés es bueno. Cuando yo tengo una prueba física yo me estreso y corro más rápido, ¿sí? Cuando tengo un examen me estreso un poco y me concentro más, ¿sí? El tema está en cuando supera mi capacidad, es decir, cuando esos síntomas, ¿sí? De angustia, de preocupación, me afecta el sueño, la alimentación, la capacidad para concentrarse, pierdo el interés por las cosas, me siento con falta de energía, fatigado. Ahí, cuando hay estos síntomas por un buen periodo de tiempo, que generalmente es mayor a 2 semanas, ¿sí? Y produce suficiente interferencia, que en el niño, ¿cómo se ve la interferencia? Sencillo, mal rendimiento académico, tendencia al aislamiento, cambios acentuados de la personalidad, como que se vuelve irritable. Ese debe ser como nuestra señal de alerta para decir, oiga, ya esto se sale de ese estereotipo de lo que en algún momento se llega a pensar de que esto es por la adolescencia, estos son esos cambios transicionales que a todos nos ocurren en algún momento. Un error muy clásico es compararse, ¿no? Yo en mi época no existía eso, en mi época era el juguete, ¿sí? El terapeuta. Claro que el desarrollo de la ciencia, el avance en los tecnológicos, las mejorías en el sistema de salud nos han permitido visibilizar más estas condiciones y tener mejores herramientas terapéuticas. Entonces, en estos casos donde estemos observando que esta adolescente definitivamente cambió, algo cambia en su patrón de comportamiento, creo que eso es una señal de alerta. Yo pienso y soy convencido de eso, que ir al psicólogo, ir al psiquiatra no es un tema de locos, ¿sí? Ese es el estigma, ¿ya? Es un espacio de terapia, de reflexión, para hablar, para establecer un diálogo y para ver qué está pasando. Ojalá más gente fuera, porque eso permitiría como menos conflicto en la vida cotidiana. Entonces, bueno, hacer una valoración. Una consulta no significa ni medicina obligatorio, ni hospitalización, y puede servir más bien de espacio de catarsis terapéutico para que se alivien las cosas, ¿sí? Solamente poder hablarlo mejora. O sea, por eso la escucha es tan importante acá. Doctor,
Usted hablaba acerca del sueño y la importancia en estos trastornos mentales. Digamos que mucha gente, pues digamos, sufre de depresión y no puede dormir, pero al mismo tiempo el no poder dormir aumenta estos síntomas de la depresión. ¿Cómo se puede salir de este círculo que parece que no tuviera salida? O sea, parece un callejón sin salida de tengo depresión, no puedo dormir, tengo depresión. Ese es una excelente comentario. Es decir, sí es así. La depresión a veces, el insomnio, ¿sí? O la falta o los problemas con el sueño a veces pueden ser un síntoma o a veces pueden ser en sí mismo la enfermedad. ¿Ya? Un síntoma dentro de la depresión, obvio, la fatiga, me siento al día siguiente cansado, me cuesta trabajo quedarme dormido, me levanto muchas veces en la noche, o como condición, que es esas personas que a pesar de no tener ningún cambio o ninguna alteración del humor, empiezan a desarrollar un trastorno del sueño que después con el tiempo terminan asociando un problema del humor, porque se levantan irritables, cansados, con problemas de concentración y eso afecta la cotidianidad de la persona. Entonces en estos casos, de verdad que hay muchas medidas para el manejo del insomnio, no todas son necesariamente farmacológicas, hay unas medidas de higiene del sueño, por ejemplo, que tienen que ver mucho con el establecimiento de rutinas regulares antes de dormir, ¿sí? Restringir el tiempo a pantallas. Una de las quejas principales de los padres, y yo creo que este comentario va a generar mucho ruido, es el tema del acceso al celular, ¿sí? Y los padres asocian incluso la ansiedad y la depresión con celular, y en parte tienen hasta cierta razón. Bueno, pero el acceso y la limitación a las pantallas es un muy buen hábito que está asociado a mejorar los problemas del sueño. ¿Ya? Técnicas de relajación como la meditación, la respiración, la lectura ligera antes de dormir también ayuda al manejo de los problemas del sueño. La actividad física regular hay de evidencia suficiente que mejora, ¿sí?, la calidad del sueño. Lo que uno sí debe evitar, y eso sí doy una recomendación, es que si hay un trastorno del sueño, pues muchas veces no es como muy recomendable hacer ejercicio en la noche, porque pese a que algunas personas como que se cansan y les facilita dormir, en las personas con insomnio como que los despierta y los activa más. Una buena alimentación, si yo tengo un problema del sueño y me como una bandeja paisa en la noche, seguramente eso va a afectar aún más mi insomnio. Entonces una comida ligera, tener un ritual, el baño, los olores, los sonidos, la lectura, la luz, ¿sí? Todas esas cosas, los hábitos de no estudiar en la cama, sí, o sea, únicamente cogerla para dormir, pues son favorables y pueden mejorar, además de otras medidas, pues el tratamiento como tal del insomnio. Fuera de eso, hay múltiples terapias, terapia cognitiva, diferentes, el mindfulness, y llegamos al final a los casos más graves donde se requiere una intervención pues claramente farmacológica.